Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras, alumnos y participantes de este curso de Estética 2 en una situación tan particular como nos ha tocado, sitiados un poco, hackeados por el hecho de un virus que nos tiene un tanto temorosos en nuestras casas, evitando los contactos de la comunidad, que es lo natural, lo normal, y haciendo entonces una experiencia pedagógica nueva, que es relacionarnos a distancia. Tiene una gran desventaja, porque no estamos presentemente juntos viendo nuestros rostros, las reacciones, las preguntas, pero por otra parte tiene la ventaja que dejamos grabado estas clases, que pueden ser también algún día desgrabadas, y el curso quedaría más escrito, o por lo menos editado. En esta segunda etapa del curso de estética, pensé proponerles una lectura de una obra enorme. Es nada menos que las lecciones sobre la estética de Hegel. Una obra un tanto monstruosa, porque en la edición castellana más a la mano, pero no se quiere decir más económica, tiene nada menos que 883 páginas. Lo que nos va a exigir en nuestras 22 sesiones una lectura de bastantes páginas por día, lo que nos enfrenta a un clásico de la filosofía mundial, Hegel. El Hegel que es la expresión más madura del pensamiento filosófico europeo en el momento de la autoconciencia, de mostrarse ante los otros y ante sí mismo, de una Europa que se piensa centro del mundo, pero que proyecta su centralidad en pleno comienzo del siglo XIX, momento de eclosión de la revolución tecnológica y al mismo tiempo colonialista. Inglaterra tenía muchas colonias en África, en Asia, en América Latina, era el gran imperio. Francia también tenía muchas colonias. España ya había justamente perdido América Latina y se había transformado en una como civilización secundaria que Hegel denomina el sur de Europa. El sur de Europa estaba en el centro de la historia, pero en el siglo XIX deja de estarlo, no ha hecho la revolución industrial, no entra a la etapa capitalista creciente, va perdiendo sus colonias. América Latina se libera de 1810 en adelante hasta el 21 y todavía quedará Cuba y Filipinas hasta el fin del siglo XIX.
En ese interín vive Hegel en un país del norte de Europa, pero que no tiene colonias. Por lo tanto, es notable el propio pensamiento alemán dice: Alemania no ha hecho una revolución alemana como la revolución inglesa del siglo XVII o la revolución francesa del siglo XVIII. Alemania no la ha hecho, pero ha hecho una revolución filosófica. Hegel nace en 1770. Y estos días, pues viendo en la televisión alemana los festejos sobre Beethoven y su quinta sinfonía y el canto de la alegría, que es realmente una obra monstruosa de arte musical. Los dos nacieron en 1770, Hegel y Beethoven. El romanticismo alemán cubre toda esta etapa. Y Hegel, joven, va a estudiar a lo que se llama el Theologische Stiftung de Tübingen. Tübingen es una ciudad alemana junto al río Neckar. Todavía hoy, cuando uno va a Tübingen, los estudiantes siguen remando en el mismo río en el que Hegel remaba. Y ahí está una torre que se llama la torre de el gran poeta alemán Hölderlin. Y él estuvo en el Stiftung. Significa algo así como un seminario teológico luterano donde Hegel fue alumno, Hölderlin también, y Schelling entró 5 años después, justo cuando Hegel salía del seminario, pero podemos decir que Hegel y Schelling son dos enormes expresiones de aquel seminario teológico. Pensaban ser pastores, pero se decidieron después por la filosofía, y de ahí entonces que tuvieron una especie de filosofía con unas pretensiones de globalidad que nadie había tenido antes, posiblemente en Europa, y ni nadie podrá tener la misma pretensión después. Por eso Hegel es muy central. Hegel estuvo en el seminario de Stiftung y después sufrió un largo proceso en donde no consiguió una cátedra. Solamente en 1818, piensen ustedes, del 70 al 18, son 48 años. No era un jovencito. Hegel, que salió de Tübingen, no conseguía trabajo, fue preceptor en Berna, hizo muchos quehaceres, fue profesor de lo que llamaríamos una prepa en Bremen. Ahí escribió la lógica como profesor de colegio secundario, y por eso yo digo siempre a ustedes, mis alumnos, no se den por fracasado muy pronto, porque Hegel recién a los 48 años consiguió una cátedra universitaria. Antes fue profesor de secundaria, pero siendo profesor de secundaria se creó una lógica monumental. Quizás la ontología también más importante de toda la modernidad europea. No fue un profesor universitario, sino un pobre profesor secundario. Y gracias a esa lógica es que entonces es llamado en 1818, después de haber estado
invitado por su compañero de seminario de Tübingen, Schelling, que él sí a los 20 años ya fue profesor universitario, y entonces invitó a su compañero universitario de los tiempos de estudiante a ir a Jena y ser profesor unos años, donde Hegel captó la revolución filosófica de comienzo del siglo XIX, inaugurada por una relectura que hizo de Kant primero Fichte y luego Schelling, y entonces Hegel se situó ante Schelling y Fichte, ya empezando a adoptar una posición propia y escribir la fenomenología del espíritu en 1807, una obra monumental, pero no la más importante. La más importante va a ser en el 12 cuando escriba la lógica. Pero después de la lógica y antes de ella, Hegel tuvo siempre un espíritu sistemático. Y una obra realmente sistemática de Hegel fueron las que se llaman la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. En las obras de Hegel no tan caras, pero que se estudian en Alemania los profesores y alumnos, una edición en Frankfurt, se llama justamente Enciclopedia der Philosophischen Wissenschaften. Y el primer tomo es la lógica, que es una ontología. El segundo, la filosofía de la naturaleza, y la tercera, la antropología y el espíritu absoluto. Hegel piensa sistemáticamente. Cuando plantea un tema, lo plantea dentro de un sistema. Y entonces hay que conocer lo que está antes y en cierta manera lo que está después. Por eso que la estética de Hegel, que es una obra, como ustedes ven, muy grande y que Hegel expuso durante muchos años y fue repitiendo temas y nunca escribió la obra. Las lecciones sobre la estética de Hegel fue escrita por sus alumnos a partir de sus apuntes. Yo siempre digo, ¿qué obras podrían sacarse de mis clases a partir de los apuntes de ustedes? Creo que poquito. Pero en aquella época los alumnos escribían muy rápido, pero con plumas, en el sentido de que la pluma del ave se le cortaba la punta, se ponía tinta y se escribía con la punta de la pluma, y cuando ésta se mochaba o se usaba, se cortaba de nuevo para poder escribir. Quiere decir que era con tinta y con pluma, y aquellos alumnos hicieron fantásticos resúmenes de las clases de Hegel. Y entonces miren, lo que Hegel decía oralmente, primero en Heidelberg y después sobre todo desde que fue profesor en Berlín, fue escrito por sus alumnos después de su muerte y se transformó en las lecciones de estética. Interesante, porque Hegel no escribió demasiado, escribió muy pocas obras, casi yo diría 3.
escribió la diferencia entre la filosofía de Schelling y Fichte, escribió la fenomenología del espíritu y la filosofía del derecho. Y estas escritas, él dice muy simplemente, para que los alumnos puedan entender mis clases. Era como un resumen de su pensamiento sistémico que él proponía a sus alumnos que lo leyeran. Y por último fue la enciclopedia de las ciencias filosóficas que escribió Hegel, pero que parece muy grande, pero era mucho más pequeña, porque si uno va a ver el texto de la enciclopedia, hay una parte del texto al comienzo, que es lo que Hegel escribió hasta aquí. Por ejemplo, el alma sensible, parágrafo 403. Lo que escribió Hegel fueron 3, 6, 8 líneas. Y luego todo lo demás, vean ustedes, 2 páginas, fueron los comentarios que Hegel hacía a esas líneas, y que los alumnos también de Hegel, de sus notas, sintetizaron y se incluyó en la obra de Hegel. Pero en realidad la obra de Hegel es muchísimo más pequeña que lo que nosotros encontramos hoy, porque había una doble. Aquí hay 10 líneas, después dice Zusatz, explicaciones que él daba en primer término, que tiene una tipografía un poco menor, y miren ustedes cuántas páginas estoy ahora recorriendo. Son 8 páginas de 8 líneas de Hegel. Esas 8 páginas son los alumnos que hicieron una síntesis. Quiere decir que aún la enciclopedia era una obra pequeña para que los alumnos pudiesen entender su pensamiento. Nosotros entonces vamos a leer las lecciones sobre la estética, que es una obra completa hecha por sus alumnos, que Hegel no escribió ni una línea, sino que los alumnos explicaron a partir de las notas del maestro. Llama la atención el conocimiento que Hegel tenía del arte. Lo mismo acontece en la filosofía de la historia universal, que versado estaba sobre la historia. Sus lecciones de filosofía de la religión empieza por las religiones para él prehistóricas del Asia, y va recorriendo la historia de las religiones hasta llegar a la religión absoluta, que es la cristiana para Hegel, y europea, por supuesto. Cuidado, la cristiana no es europea, porque nació en el Medio Oriente, allá por Palestina, que de paso en el Imperio Romano no era parte del Imperio Romano Latino Occidental, sino que era parte del Imperio Romano Griego Oriental. Quiere decir que el cristianismo tampoco es una religión occidental, sino oriental. Pero dejemos eso, y Hegel la considera
la realización absoluta de la religión, que va a ocupar un lugar justamente sistemático después de la estética. El espíritu absoluto, veremos, comienza por la estética, el arte, la belleza, se desarrolla como religión, el mundo mítico, místico, que manifiesta todavía externamente al espíritu absoluto, y culmina todo el sistema en el último tema de Absolute Wissen, el saber absoluto, que es el saber que el absoluto tiene de sí mismo. Y vamos a ver ahora un poco el sentido de eso, porque no hay que olvidarse que Hegel estudió en el seminario teológico de Tübingen, y por lo tanto, de alguna manera y explícitamente, citando a los místicos sufí islámicos, habla que el saber absoluto es el saber que el absoluto tiene de sí mismo, Dios. Y en ese caso Hegel, enseñando sobre el saber absoluto, era como un momento de Dios mismo que se develaba a sí mismo su contenido final. El saber absoluto, hay la disputa, si es que Hegel pensaba que el ser humano podía llegar a tenerlo, y yo pienso que es imposible, pero en cambio era un postulado como el saber plenamente realizado que Dios tiene de sí mismo y del cual la filosofía en su última realización se identifica con ese saber absoluto. Y por eso que como él ve en la historia un desarrollo de Dios, una teodicea, o es decir, un filosófico Dios o un Dios de la filosofía, el saber absoluto es el Erinnerung. La palabra Erinnerung en alemán, significa hacia, Innerung, la interioridad. Es como un retorno a la interioridad. Pero al mismo tiempo la palabra Erinnerung es como la memoria. Y entonces el sistema se realiza por último en el conocimiento que Dios tiene de sí mismo como recuerdo del proceso y como memoria de lo cumplido, y ahí el sistema culmina. Y en cierta manera no puede sino comenzar de nuevo. Veamos un poco algunas articulaciones de ese sistema que en realidad se descubre claramente en la obrita que él enseñó varias veces, pero que parte de la primera exposición de 1818 como apunte para los alumnos de Heidelberg. El sistema tiene distintos momentos. Si tomamos una edición castellana, que no hay buenas, pero cada vez mejores, tenemos la primera parte del sistema es lo que él llama la lógica, pero cuidado,
no es la lógica en el sentido analítico o que la entendemos ónticamente, no, es la lógica del espíritu. Por lo tanto, es una ontología. Y una ontología extraña. Y digo extraña porque me he preguntado muchas veces, ¿de dónde sacó Hegel la idea de esta lógica tan original? Y no he podido bien tener una respuesta. Es un invento hegeliano, la lógica. Después de la lógica, la segunda parte es la filosofía de la naturaleza. Llama la atención, porque Hegel es el primer filósofo que sitúa el sistema en la evolución del cosmos y de la aparición de la vida, y de la vida vegetal, animal y por último humana. Es notable. Es todavía no en tiempo de Darwin, pero está como pensando su sistema como un desarrollo, como una evolución, y empieza por la filosofía de la naturaleza. La naturaleza, por último, da como fruto el espíritu humano. Y entonces él le llama la filosofía del espíritu, que es la tercera parte. La primera la lógica, la segunda el espíritu, la naturaleza como cosmos, como las galaxias físicas, inorgánico, el mundo dado. Pero luego ya surge el ser humano. Y entonces la filosofía del espíritu tiene primero una antropología en general, y ya veré enseguida los momentos. La antropología subjetiva, el ser humano como sujeto, pero después, en la segunda sección de la tercera parte, la filosofía del espíritu como el espíritu objetivo. Y ahí entonces es donde él trata el derecho, la moralidad y la eticidad, lo que se denomina la filosofía del derecho. Y esta obra sí la escribió Hegel, pero también tuvo comentarios de sus alumnos. Es una de las únicas obras que Hegel escribió. Él no escribió una filosofía de la naturaleza extensa y tampoco escribió una antropología extensa, pero en cambio sí filosofía del derecho, que es la ética y la política, y un último momento de la filosofía del derecho, el Estado. Y el Estado interno y el Estado externo como historia universal. Y es notable que toda esta tercera parte, que es la filosofía del espíritu, termina en una historia universal. Hegel utiliza mucho la historia en su pensamiento filosófico. Por eso yo, como latinoamericano, intentando hacer una filosofía latinoamericana que denominamos en la escuela, y me animo a llamar escuela porque ya somos muchos, filosofía de la liberación, tiene una impronta muy histórica, como Hegel. Pero justamente ya en la historia produzco una cantidad de reformas, transformaciones, que terminan por criticar el eurocentrismo y dejan a América Latina, África o Asia con historias integradas
a una historia mundial no eurocéntrica, o es decir, contra Hegel. Si en algo me opongo es a la historia universal de Weltgeschichte de Hegel. Y es interesante porque él construye sus lecciones, recuérdese, son lecciones de estética. No es un tratado de estética escrita por Hegel. Son las clases orales que los alumnos transcribieron y por eso se llaman lecciones. Se llaman lecciones de la filosofía y la religión, lecciones de estética, lecciones de historia universal. Esos trataditos o tratados que Hegel exponía pero no escribió, los construyó sobre un organigrama, una plataforma histórica. Parte de los pueblos del oriente de la antigüedad y después la China y la India y después pasa a los persas y los medos y los griegos y ahí es la religión de la mitología griega colocada como algo muy racional, pero en la estética, veremos, tomará a los griegos como la primera gran estética clásica a partir de la reinterpretación de la historia del arte que Wildenmann hace y que saca a Egipto y saca a la Mesopotamia y coloca a Grecia como el punto de partida de la historia del arte clásico. Y por ese entonces Hegel no va a tener ya dificultad de poner a Grecia como el fundamento de su estética. Pero hay que ver que esto es una construcción ideológica de los románticos. Por eso Novalis dijo, nosotros hemos inventado la antigüedad. No porque ellos hayan puesto la historia de la China, la India, etc. No, pero ellos concibieron toda una historia como el basamento de la culminación griega. Y luego romana, la decadencia feudal, que para la Alemania del Norte tenía mucho que ver con Francia y se la atribuye a España, y entonces queda como una etapa secundaria, y la modernidad, que es el surgimiento del espíritu germánico y romántico. Veremos la significación estética del romanticismo. Es toda una construcción ideológica que nosotros hemos aceptado, que se enseña en todas las historias del arte y que hay que deconstruir y empezar de nuevo. No se puede pensar una estética sin, por ejemplo, ignorar en la antigüedad qué pasó con los pueblos americanos. Está fuera de historia. Y por eso cuando Colón llega a América, dice Hegel, Der Mensch, el ser humano, entdeckt, descubre América. ¿Quién es el ser humano? Los europeos. ¿Y a quiénes descubre? América Latina. Y los seres humanos que estaban en América Latina, la impresionante estructura cultural, estética, política, religiosa del imperio azteca o zapoteca o los incas en Perú, fueron descubiertos por el ser humano y en el fondo pensaban, bueno, sí, es verdad, hicieron grandes obras, pero esas obras enormes y bellísimas que hicieron
no eran humanas, la hicieron los demonios. O demuestra que no son simios o monos, pero no que son humanos. Es un desprecio absoluto a los no europeos por parte de Hegel. Pero lo peor es que nuestras élites blancas y mestizos en la época colonial y en la época neocolonial y hasta el presente piensan que nuestra cultura y nuestro arte es occidental y que nosotros en realidad somos un epifenómeno europeo en América, y no se dan cuenta que un Rivera es imposible en Europa, que un Tamayo es una imaginación fuera de la posibilidad de un europeo, que un Toledo o en Oaxaca, que hay tantos grandes artistas, no se pueden medir desde los ritmos y las medidas europeas del arte, sino porque tienen otra lógica y tienen otro lugar en la historia universal. A eso vamos a tener que ocupar el tiempo, no yo ya, porque estoy al final de mi vida. Ustedes van a tener que hacer la nueva estética, la estética nuestra dentro de la historia universal para mostrar su significación. Hegel ignoró todo aquello. Pensaba como después de Poe, que dijo: África empieza en los Pirineos. Pero África, para el norte de Europa y para Hegel, lean ustedes lo que escribe Hegel del africano. Lean en mi página la obra 1492, El encubrimiento del otro. No el descubrimiento. 1492 fue un curso de un semestre que yo enseñé en alemán en Frankfurt. Y en vez de hablar en 1992 del 5º centenario del descubrimiento de América, escribí del 5º centenario del encubrimiento de América. No Entdeckung, sino Verdeckung. Los europeos taparon a las culturas indígenas y le impusieron su cultura europea, creando algo nuevo, pero ni siquiera lo pensaron como nuevo, sino como un efecto secundario de su propia cultura. Tomaron las piedras de la pirámide mayor de México, Tenochtitlan, y esas mismas piedras hicieron la catedral al lado. Y en la catedral están metidos en sus cimientos y en todas partes las piedras de la pirámide. Esa es la historia que hay que destruir y reconstruir. Las pirámides fueron mexicanas y a su vez son la expresión de una cultura milenaria, no como azteca, pero sí como culturas del Valle de México, donde estoy ahora dando esta charla, conferencia, clase. En este Valle de México hace 7.000 años hubo ya agricultura. Quiere decir que hubo cultura urbana. 7.000 años. Hay que ir a la Mesopotamia para encontrar una cosa tan antigua. Pero llegaron, destruyeron, y luego que destruyeron, ya no tenían más testimonios de lo que había pasado antes. Apenas un Sahagún tomó algunos sabios aztecas y de otras culturas de los pueblos originarios y reconstruyó sus tradiciones y sus dioses, pero los grandes sacerdotes, los grandes tlamatinis,
los sabios aztecas, habían muerto o quedaban muy pocos. Y además Sahagún escribe todas esas tradiciones aztecas para que los españoles descubran que los indígenas siguen rindiendo culto a su Dios debajo de los altares y de los templos cristianos. Y por lo tanto que tienen que tener mucho cuidado, porque en realidad las antiguas culturas continúan. Y la Virgen así llamada de Guadalupe, que viene de paso de una virgen de los cristianos que lucharon contra los musulmanes en la península española, que fue un califato muy importante de Córdoba, sobre todo el andaluz en el sur. La Virgen de Guadalupe, que de paso es un nombre árabe, Guadal el Lupus, significa la quebrada, el valle del lobo. Guadalupe, la trajeron a América los franciscanos y la pusieron en un lugar de un templo de la tierra madre de Coatlicue, de la Tonantzin, de la Tonancintla. Tonantzin es madre, pero Tonancintla tiene un final que significa amada. Por eso que nosotros en México ponemos diminutivo a todo. La casita, mi madrecita. ¿De dónde sale que ponemos tantos diminutivos? Porque no tenemos, como los aztecas, un última agregado en la palabra que significa amada. Y entonces cuando decimos madrecita, no es que sea la madre chiquita, sino que estamos usando un término castellano, pero con un significado náhuatl o azteca, que significa mi amada madre. Y la amada madre tierra es la que se veneraba en ese lugar, que los franciscanos pusieron una imagen de la Virgen de Guadalupe traída de España, pero dibujada por un pintor indígena. Y por lo tanto, inadvertidamente a los españoles les cambió toda la simbología y puso debajo de la Virgen una serpiente. Claro, era la serpiente de Adán y Eva, no. Era la serpiente sagrada, la serpiente de la piedra del sol. Es la serpiente que lucha contra el águila y que representa la tierra y la sabiduría. No es una serpiente mala, es una serpiente buena, justa, originaria. Guadalupe fue la continuación de los cultos a Coatlicue, a Tonantzin, a Tonancintla, la tierra madre. Eso es una historia que no se entiende si no se conoce quiénes fueron los autores, que fueron estudiantes del colegio de la Santa Cruz de los franciscanos en el comienzo del siglo XVI, y que bajo el relato de la aparición de una virgen que además es la tierra, protestaron contra la conquista, y por eso quedan mal los españoles y mal queda el obispo Zumárraga, y es un relato simbólico azteca transformado como acusación de la conquista, y por eso que la Virgen de Guadalupe será venerada por los indígenas, después por los criollos,
después estará debajo el proceso de la emancipación. Por eso que los patriotas fueron metidos por la Inquisición preso, por decir que la Virgen de Guadalupe se había revelado en el primer siglo de la era cristiana, y los mexicanos ni debían el cristianismo a los españoles porque había salido el cristianismo de Europa, había llegado en el siglo V a la India y de ahí había llegado al lago de Texcoco, y entonces realmente el cristianismo no lo debíamos a Europa, sino que era nuestro. Claro, era toda una construcción mítica, pero muy aceptada y muy peligrosa, porque con esa visión comienza la primera emancipación. Bueno, me he ido de tema, pero para demostrarle cómo Hegel tiene una visión completamente eurocéntrica del arte, como lo tiene también de la religión, de la historia y de la filosofía, todas hechas desde un organigrama histórico eurocéntrico. Quiere decir que si en su momento nosotros queremos hacer una nueva estética, tenemos que hacer un organigrama de la historia mundial que no tenga a Europa por centro, aunque en los últimos 5 siglos haya tenido dominación sobre la historia universal, y acaba de terminar. Europa no es más el centro. El centro fue, desde la Segunda Guerra Mundial, fue Estados Unidos. Y aún Estados Unidos, como Wallerstein, Arrighi y el mismo Chomsky, dicen, Estados Unidos ha perdido la hegemonía y está en decadencia. Y en la cuestión esta de la crisis que estamos viviendo, de la enfermedad de un virus, quedaría para otro curso, demuestra que Estados Unidos llega tarde y no sabe cómo operar en esta encrucijada histórica. Y es la que tiene más muertos y tiene más infectados por haber no considerado la realidad como es. Los chinos han cobrado una preponderancia económica enorme, más que los norteamericanos, y los rusos son un contrapeso militar en la guerra atómica, y la alianza Rusia-China es ya muy poderosa, y vemos que la historia de pronto en nuestros días deja de tener por centro geopolítico el Atlántico, Europa, Estados Unidos, y pasa al Pacífico, teniendo el mar de la China y la relación con la India como centro geopolítico de un mundo nuevo, y por lo tanto también de la estética y de todos los temas que vendrán después. Bien, Hegel entonces construye una estética, pero lo hace desde un sistema. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando, por ejemplo, Hegel diga que la belleza es la manifestación del concepto, ¿qué significa eso? Hay que saber qué significa el concepto en Hegel, porque el concepto es un proceso que culmina en la idea. Cuando se dice concepto, se dice algo que está en proceso, pero su culminación es la idea. Kant decía que había 4 ideas, pero ideas que no podía la razón conocer. Por eso había una crítica de la razón pura, o es decir, una crítica de 4 ideas: la idea de mundo,
como totalidad. No se puede conocer, pero se supone, es un postulado. La idea de subjetividad, yo, no se puede conocer como un objeto, porque es desde donde yo constituyo el objeto. Por lo tanto, el alma es un postulado. Y entonces también yo soy libre, porque veo que las normas sociales me obligan, pero no me determinan como las leyes naturales, que no obligan ante una libertad que puede o no hacer aquello, sino que necesariamente tiene que hacerlo y no hay ninguna opción posible porque no es libre. Pero esa libertad no es una idea conocida, sino que se supone en la experiencia de las leyes morales como obligatorias. Y por último vea la idea de las ideas, que era Dios. Pero también Kant decía, Dios no se puede filosóficamente demostrar. Por lo tanto, tengo que suponerlo, sin lo cual todo lo demás es irracional. La idea de Dios, de mundo, de subjetividad, yo, y de libertad, eran 4 ideas, pero eran ideas incognoscibles, pero que la razón debía presuponer para construir todos los objetos de la experiencia. Kant. Hegel dice, no, la razón no enfrenta la idea simplemente como un postulado. Necesito que haya Dios, aunque no pueda demostrarlo. Necesita que haya libertad, aunque no puedo demostrarlo, pero si no lo supongo, se viene abajo toda la política, la ética y todo. Entonces, Hegel dice, la razón conoce las ideas. Y por último, todas las ideas son una. Y esa idea es el concepto realizado de Dios acerca de sí mismo. Entonces, el sistema de Hegel es comenzar por la nada, por lo sin contenido, y que voy a explicar qué es, y todo un desarrollo hasta llegar al autoconocimiento del absoluto de sí mismo, y eso es el saber absoluto. Pero el concepto es el pasar de un contenido noético o cognitivo a otro y a otro hasta llegar al contenido noético o cognitivo absoluto, que es el saber absoluto, que de paso es el comienzo del sistema. El fin vuelve a ser el comienzo, como una espiral. ¿De qué se trata esto? En el fondo, es una secularización de una teología. Y por eso Hegel, en la lógica grande, la que escribió en el 12 como profesor de secundaria, y en la lógica pequeña, que es el primer tomo de la enciclopedia de las ciencias filosóficas, en las dos, él comienza por el ser. Entonces, es notable, en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, el primer parágrafo del trabajo de Hegel es el ser. Y el ser es el punto de partida, Anfang en alemán, o es decir, el comienzo. Y está en la lógica pequeña de la enciclopedia Die Lehre
von Sein. La doctrina del ser. Y el tema del ser, el parágrafo 86, porque ya previamente ha hecho una cantidad de introducciones que yo no haré porque nos quedaremos leyendo la lógica de Hegel y no es el objeto de esta primer charla o clase o exposición. El tema entonces está, como digo, en el parágrafo 86. Acá tengo el 88, el 87 y en el punto A la cualidad, pero dice el ser. Das reine Sein macht dem Anfang. El puro ser hace el comienzo del sistema y de la realidad. ¿En qué consiste el ser? Es muy importante porque eso va a determinar todo. Para que de alguna manera lo entiendan, y no es tan simple el tema, Hegel piensa el ser como puro ser todavía vacío. Y en las explicaciones de la lógica, tanto en este parágrafo, con las explicaciones de los alumnos, pero sobre todo al final de la enciclopedia, cuando se llega al saber absoluto y se comienza de nuevo, él dice, el ser es en cierta manera Dios antes de la creación. Antes que pusiera la existencia de todas las cosas. Es una teodicea. Al comienzo fue el vacío, fue la no determinación. Claro, no está hablando del Big Bang, pero si alguien quisiera hablar del Big Bang, diría, el punto de partida es lo anterior al Big Bang, que puso al Big Bang como algo, como una cosa. Cuidado, no es una cosa, porque la cosa va a ser una saje. Y eso va a ser muy adelante en la doctrina de la esencia, no en la doctrina del ser. Pero es como si Dios fuera la pura posibilidad de la creación del universo. Pero a su vez pensado ese comienzo como subjetividad. No como un deísmo que Dios es una cosa grande, infinita. No. Es como pensarlo como un sujeto cognoscente antes de conocer algo. Pensar el absoluto como subjetividad y no pensar al absoluto como una cosa. Pensarlo como cosa es el deísmo. Pero pensarlo como una subjetividad absoluta anterior a la creación, y ahí él cita a sabios mahometanos, místicos, sufí. En el fondo, Hegel parte de una experiencia mística, con la que va a terminar la estética, del ser vacío. Y por eso dice el ser es al mismo tiempo la nada, pero la nada de cosas,
La nada de entes, dicho de una manera inexacta, pero para dar una idea, antes de las criaturas. Y digo de una manera inexacta porque pienso que Hegel, no tiene una idea creacionista del universo, sino panteísta. Porque él dice el ser se determina. Bestimmung. La Bestimmung es un concepto clave en Hegel, la determinación. La madera, un tronco, es como el ser, está indeterminada. Puede ser una mesa, una ventana, puede ser una lanza, puedo usarla para hacer fuego. Una madera la puedo usar en muchas cosas. Está no determinada. No ha sido formada. Transformada. De rama en tabla. Y de tabla en mesa. Hay dos transformaciones. La tabla ya es una transformación del tronco y la tabla se transforma en mesa. Esa transformación Hegel le llama determinación. Y por eso dice, toda determinación es negación. Tomándola de Spinoza, para hacer una mesa, debo determinar la tabla, cortarla de una manera que ya no puedo hacer una ventana, pero sí podría hacer de la mesa un fueguito y usarla como leña, pero ya no como puerta, porque ya no me va a dar para ello. De tal manera que al tomar la tabla una forma, se niega la posibilidad de ser otras cosas. Si yo elijo ser filósofo, ya no soy ingeniero, ni médico, ni nada. Puedo después hacerlo, pero entonces tendré que negar a su vez ser filósofo para ser médico. Pero ser filósofo es negar la posibilidad de ser un especialista en otras cosas. Toda determinación es una negación. El sistema de Hegel empieza por la indeterminación. Unbestimmtheit, no determinación. El ser es lo absolutamente indeterminado. Y luego empieza a determinarse. Y al determinarse va haciendo un proceso. Y ese proceso va a ser el proceso de un contenido cognitivo. Y Hegel le va a llamar concepto. El concepto va a ser la determinación de una cosa que camina en su desarrollo y que al final del enorme desarrollo terminará en el saber absoluto, que de alguna manera es una vuelta a sí misma, y el absoluto recuerda toda la historia que ha realizado, pero por fin se descubre de nuevo indeterminado y debe comenzar de nuevo. El ser es lo indeterminado y la determinación es una negación, es una formalización, es una limitación, y lo indeterminado se determina.
es algo. Y al comienzo es solo algo. Y entonces a eso le llama Hegel en la lógica Dasein. El ser, sein, da, ahí. Un vaso es un ser ahí. No es el ser indeterminado, es el ser determinado como vaso. Y por lo tanto es un ente. La primera determinación del ser es el ente. Es como un salir de sí del ser y se pone ahí. Dasein. Y la primera determinación del ente, para Hegel, es la cualidad. O es decir, tiene una cualidad, no una cantidad, una cualidad. Una cualidad es color, una cualidad es gusto. Las cualidades. La primera determinación es una cualidad en tanto tal. Y esta se refleja en el ser y determina ahora al ser en cuanto a ser cualitativo. O es decir, que el ser pone al ente como cualidad, pero el ser como cualidad retorna sobre el ser y lo determina él ahora como cualitativo. Y entonces Hegel va a ir trabajando una por una las determinaciones sistemáticamente hasta llegar al final, en el tercer tomo de la enciclopedia, en esta edición de 3 tomos, en la página 367, parágrafo 556. 500 parágrafos que Hegel escribió de mano y pluma. Y todos van a ir siendo nuevas determinaciones del ente que se va complicando, del concepto que se va desarrollando. El concepto es lo que capto del ente en su Entwicklung, en su desarrollo. Por eso que capital subdesarrollado, algunos dijeron eso no es marxista. No, Marx lo toma de Hegel, porque la palabra Entwicklung, desarrollo, está en la ontología más profunda de Hegel. Un país subdesarrollado es porque no ha logrado todavía llegar a un grado suficiente de realidad. Entonces, ese va a ser un problema, porque Hegel va a ver en el estética el concepto de lo que se llama estética y de las obras de arte y del significado de la estética con respecto a la religión y al saber absoluto. Porque para Hegel la estética o el arte se confunden, y ahí vamos a distinguirlo. Es casi el final del sistema. Es la parte más desarrollada. Él no dejó de trabajar la estética porque se le quedaba el sistema en el aire. Pero él desarrolló la estética, la teoría de la religión, para llegar al saber absoluto, y ahí sí terminó la enciclopedia. Porque esto está allá, al final de la enciclopedia,
porque el arte para él era algo muy profundo y era hasta la autorrealización bella, y habrá que ver cómo lo define, y parece que es muy claro, pero por ahí hay mucha dificultad de entender cuál es el concepto que se está realmente desarrollando en Hegel. Entonces, veamos un poco el desarrollo ahora del sistema. El sistema comienza por la lógica, he dicho. Primera parte. Es la ontología. Tiene 3 momentos fundamentales. Podríamos quedarnos todo el semestre en esto, porque la primera es la doctrina del ser, la segunda es la doctrina de la esencia y la tercera la doctrina del concepto. En el sentido del concepto, que es un proceso hacia la idea. Estas partes la he trabajado bastante y Marx lo trabajó muchísimo, porque esta parte es la que utiliza más Marx en su pensamiento. Marx hace una economía política desde la doctrina del ser a la esencia y al concepto. Pero no es cursos. Eso lo tengo expuesto en las 16 tesis de economía política. Ahí muestro cómo Marx va siguiendo a Hegel contra Hegel. Yo en cierta manera seguiré a Hegel en su estética contra Hegel. Es decir, que no voy a simplemente repetir. Antes de seguir y viendo la hora, porque veo que son ya avanzadas y en esta quiero hablar menos, por hoy voy a interrumpir la clase porque creo que es necesario madurar esto, comenzando ustedes a la posibilidad de seguir. Yo en la segunda clase voy a explicar rápidamente el sistema de Hegel, voy a situar la estética y voy entonces a entrar propiamente a el tema que hoy nos ocupa. De tal manera que, si ustedes me permiten, termino aquí la primera clase, que ustedes van a empezar a complementar por una lectura que podrán desde ahora ir consultando. Me despido entonces por hoy. Hasta el jueves. Hasta luego.